En el ajetreo diario, el estrés se ha convertido en una sombra que muchos llevamos a cuestas. Pero, ¿sabías que esa presión mental puede manifestarse en tu cuerpo a través de enfermedades reales? En este episodio de Secretos de Lili, nos sumergimos en un tema crucial: cómo superar el estrés y entender las principales enfermedades psicosomáticas. Desentrañaremos el vínculo complejo entre nuestra mente y nuestro cuerpo, explorando cómo la ansiedad crónica, el agotamiento y las preocupaciones pueden desencadenar síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos, afecciones de la piel y más. Te daremos las herramientas para identificar las señales que tu cuerpo te está enviando y te guiaremos a través de estrategias efectivas para gestionar el estrés. Aprende a transformar el estrés de un enemigo silencioso en una señal para el autocuidado. Te prometemos una conversación honesta y llena de consejos prácticos que te ayudarán a recuperar el equilibrio, sanar desde dentro y construir una vida más tranquila y saludable. ¿Cómo superarlas el estrés? Las principales enfermedades psicosomáticas. En el ajetreo diario, el estrés se ha convertido en una sombra que muchos llevamos a cuestas. Pero, ¿sabías que esa presión mental puede manifestarse en tu cuerpo a través de enfermedades reales? En este episodio de Secretos de Lili, nos sumergimos en un tema crucial: cómo superar el estrés y entender las principales enfermedades psicosomáticas. Desentrañaremos el vínculo complejo entre nuestra mente y nuestro cuerpo, explorando cómo la ansiedad crónica, el agotamiento y las preocupaciones pueden desencadenar síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos, afecciones de la piel y más. Te daremos las herramientas para identificar las señales que tu cuerpo te está enviando y te guiaremos a través de estrategias efectivas para gestionar el estrés. Aprende a transformar el estrés de un enemigo silencioso en una señal para el autocuidado. Te prometemos una conversación honesta y llena de consejos prácticos que te ayudarán a recuperar el equilibrio, sanar desde dentro y construir una vida más tranquila y saludable. Vamos a intentar esquematizarlas. Existe una gran variedad, aunque en la vida práctica hay algunas que son más frecuentes que otras. Otras aparecen más de tarde en tarde. A la cabeza de todas ellas están la úlcera gastroduodenal y la gastritis. La explicación hay que buscarla en la enorme expresividad psicológica del aparato digestivo. Cuando se pasa un mal rato, muchas veces se reacciona perdiendo el apetito. Cuando se quiere celebrar algo positivo se organiza una comida, que es el centro neurálgico del festejo. Cuando se rechaza a una persona o una situación, se dice: me produce ganas de vomitar. Quizá, por medio de esta expresión, podamos comprender la abundancia de estos trastornos. Enfermedades psicosomáticas más frecuentes por ciento. Úlcera gastroduodenal 30, gastritis 14, vaginismo / dolor en el coito, dispareunia 10, colitis periodicus 7, colon irritable 6, crisis de asma / dificultad respiratoria 5, hypertension arterial 5, palpitations taquicardia 5, amenorrea y alteraciones del ciclo menstrual 5, dolores de cabeza 5, aumento de la tendencia sexual en el hombre, satiriasis 5, otras 5, el aprensivo, enfermo imaginario o hipocondríaco. Fue Hipócrates el primero en referirse a esta enfermedad, describiéndola de este modo: el enfermo parece tener en las vísceras una espina que le pincha, la ansiedad le atormenta y está sumergido en un miedo cerval. Galeno la llamó morbus flatuosus y la situó en las proximidades de la melancolía. El médico inglés Robert Burton, en el siglo XVII, la analizó muy detenidamente en su libro Anatomía de la melancolía. ¿Cómo se la puede definir? El rasgo esencial es el temor o la creencia de padecer una enfermedad grave, lo que lleva consigo una observación atenta y minuciosa de sus sensaciones físicas y una preocupación excesiva y permanente. El examen del paciente, así como los distintos análisis a los que ha sido sometido, no arrojan nada que explique esas sensaciones. Todo normal, nada patológico. Pero el sujeto se encuentra mal, permanentemente atento a sus síntomas y recorriendo médicos de aquí para allá. Muchas veces la preocupación se centra en una parcela concreta del organismo: los latidos cardíacos, el exceso de sudoración, la respiración, el color de las conjuntivas de los ojos, etc. Por otro lado, suele centrarse siempre en posibles enfermedades graves: el cáncer en sus más diversas localizaciones, la sífilis, el infarto de miocardio o el SIDA.
Esto le lleva a estar continuamente pendiente de su cuerpo. Analiza, observa, escruta, estudia, está atento a la menor noticia que le llega de su corporalidad y se convierte en un virtuoso de la percepción de su cuerpo interior. Por eso, cuando le cuenta al médico lo que le sucede, necesita recurrir a un lenguaje preciso, minucioso, plagado de detalles. Enfermedades psicosomáticas más frecuentes. Por aparatos. Aparato digestivo. Úlcera gastroduodenal. Gastritis. Colitis periodicus. Colon irritable. Estreñimiento. Gases erophagia. Sistema nervioso. Tics. Dolores de cabeza, temblores. Aparato genitourinario. Amenorrea. Alteración de la función menstrual. Dysmenorrhea. Menstruations dolorosas. Vaginismo. Dolor en el coito. Picor en la vulva /diagonal vagina. Libido sexual. Orinar muy a menudo. Polaquiuria. Aparato respiratorio. Asma. Dyspnea apression respiratoria. Respiración rápida. Taquipnea. Aparato cardiovascular. Hypertension arterial. Taquicardia. Apression precordial. Sistema endocrino. Hyperhypothyroidismo. Diabetes mellitus, anorexia, bulimia. Obesidad. Otros. Dolor psicógeno. Artritis reumática. Alergias. Dolores de cabeza. Hay una serie de puntos que quiero comentar, porque son una constante en todos los aprensivos. 1. Todos los hipocondríacos visitan a muchos médicos. Al principio van acompañados de algunos familiares, que explican con detalle lo que le sucede al enfermo. Puede incluso que se organice un consejo de familia, para aclarar y matizar su enfermedad. Con el paso del tiempo, el hipocondríaco va solo al médico. Más tarde va cambiando de médico, porque no le convence lo que éste dice, o no le gusta o no quiere hacerse todos los análisis de sangre, orina y pruebas complementarias que él reclama. 2. Siempre existe, al mismo tiempo, deseo y temor hacia la enfermedad. Quiere el diagnóstico, con la etiqueta clara y concreta, pero esto le tiene atemorizado. Es una ambigüedad rotunda, vivida dentro de sí. 3. Una característica esencial del aprensivo es la autoobservación prolija de sus sensaciones, a las que concede un significado inquietante. Esto hace que cada vez se dedique más al tema de su salud, que acaba por convertirse en la cuestión primordial de su existencia. De ahí pasamos a la actitud permanente de fijarse en su estado físico. Analiza cada síntoma por pequeño que sea, lo valora, lo estudia microscópicamente buscando y rebuscando su posible alcance. Racionalización infinitesimal surcada de sospechas. ¿Cuál suele ser el estado de ánimo del hipocondríaco? Suele atravesar por distintas etapas, pero cuando la enfermedad se ha instalado con toda su fuerza, echando raíces, se trata de una mezcla de ansiedad y depresión, con experiencias intermitentes distímicas, vivencia de desagrado e inquietud displacentera. Se siente alterado, irritable, con explosiones de humor y cierta tendencia a perder el control de sí mismo ante estímulos negativos de poca importancia. La hipocondría es una enfermedad psíquica grave. Cuando tiene una cierta evolución, su pronóstico es malo y los índices de curación son muy escasos. Solo en aquellos en los que se trata de una reacción ante una enfermedad real propia o de alguien muy cercano, puede tener mejor pronóstico. Lo que ocurrirá con toda seguridad será lo siguiente: un ataque de ansiedad y pánico antes de todo ello y un síncope físico con desmayo. Ahí es donde se ve claramente que tiene un carácter insuperable y tremendo. Sería imposible hacer una clasificación de todas las posibles fobias. Es una tarea tan difícil como compleja. Lo que sí queda muy patente es que son miedos atroces ligados a situaciones específicas, como resultado de un proceso de aprendizaje. Un estudiante desarrolla una fobia a los exámenes tras haber sufrido uno en el que lo pasó muy mal y en el curso del cual padeció una crisis de ansiedad, con todo el cortejo sintomático correspondiente. Un niño puede padecer una fobia escolar porque su madre, sin darse cuenta, le dice que tenga cuidado con esto o con aquello, y se lo provoca inconscientemente. A veces las conexiones asociativas son bastante directas, como en los casos antes comentados. Pero otras veces las conexiones asociativas son más oscuras. Clasificación de las fobias. Es muy difícil hacer una clasificación exhaustiva de ellas, ya que parece imposible ordenar los miedos humanos.
Su riqueza y variedad está a la par de las posibles realidades en donde el ser humano pueda vivir y desarrollarse. Vamos a hacer 3 clasificaciones, con el fin de poner orden, en la medida de lo posible, en un campo tan amplio como este. Clasificación clínica, en primer lugar, después según los objetos o situaciones que la producen y, por último, según la frecuencia. En este último aspecto veremos las que se manifiestan más a menudo. Veámoslo con más claridad en los cuadros siguientes. Clasificación clínica de las fobias. Fobias traumáticas, o aisladas, se producen tras experiencias duras, fobia a viajar en avión. Fobia a los exámenes, en general, o a los orales, en particular. Fobia a ir al cine. Fobia a viajar en tren. Fobias hypochondriacas, cancerofobia, cefalofobia, cardiofobia. Fobia al SIDA. Fobias habituales en muchas personas, fobias comunes, fobia a la muerte, tanatofobia. Fobia al dolor, algofobia. Fobia a la soledad. Fobia a las serpientes, ratones, lagartos, reptiles. Fobia a la oscuridad. Fobia a la noche, nictofobia. Fobia a las enfermedades, nosofobia. Fobias estéticas, fobia a la obesidad. Fobias referidas a alguna parte de la cara, dismorfofobias nariz, pabellones auriculares, papada, raíz de implantación del pelo, etc. Fobia a expeller malos olores, desismofobia. Fobias de expectación, fobia a los exámenes. Fobia a dar clase. Fobia a hablar en público. Fobia a ponerse rojo cuando hay otras personas, eritrofobia. Fobia al rendimiento sexual. Clasificación de las fobias según los agentes productores. Objetos. Fobia a la sangre, hematofobia. Fobia al polvo, amatofobia. Fobia a los alfileres, aicmofobia. Fobia a los metales, metalofobia. Fobia a los venenos, toxifobia. Fobia a los astros, astrofobia. Fobia a los cuchillos. Lugares. Fobia a los sitios con mucha gente, antropofobia. Fobia a los espacios abiertos, agorafobia. Fobia a los espacios cerrados, claustrofobia. Fobia a las multitudes, oclofobia. Fobia a las cimas y cumbres, acrofobia. Fobia al mar o al río. Enfermedades. Cancerofobia, cefalofobia, sidafobia. Fobia a las enfermedades, en general, nosofobia. Cardiofobia. A amenazas externas, fobia al calor, frío, lluvia, tormenta. Fobia a la luz fuerte, fotofobia. Fobia al polen de las plantas. Fobia a los ladrones, arpaxofobia. Fobia a las novedades, cainotofobia. Fobia a ser violada. Fobia a conducir el coche. Fobia a ser envenenado, foxofobia. Fobia al agua, hidrofobia. Fobia a hablar en público, glosofobia. Fobia a la suciedad, misofobia. Fobia a los cadáveres, necrofobia. Amenazas internas. Fobia a volverse loco. Fobia a la alegría desbordante, querofobia. Fobia a pensar ideas raras. Fobias obsesivas. Animales. Fobia a los animales, en general, foofobia. Fobia a los gatos, galeofobia. Fobia a los perros, finofobia. Fobia a los ratones, musofobia. Personas. Fobia a los médicos, galenofobia. Fobia a los ginecólogos, ginefobia. Fobia a los dentistas, odontofobia. Fobia a los extranjeros, xenofobia. Fobia a los inspectores de Hacienda. Fobia a la suegra. Clasificación de las fobias según su frecuencia. En la mujer. Fobia a los ratones. Fobia a las cucarachas. Fobia a las lagartijas. Fobia a las serpientes. Fobia a hablar en público. Fobia a ser violada. Fobia al acto sexual, por temor a quedar embarazada. En el hombre. Fobia al bajo rendimiento sexual, a la impotencia sexual. Fobia a hablar en público. Fobias traumáticas, en general. En los niños, fobia a la soledad. Fobia a la oscuridad. Fobia a estar en una habitación cerrada. Fobia a la ausencia de la madre en casa. Fobias escolares, a ir al colegio, a los exámenes, a hablar en público. Podemos completar esta visión con el cuadro siguiente.
para establecer una diferenciación entre lo que son las fobias y el miedo. Diferencias entre miedo y fobia. Miedo. Temor proporcionado y comprensible. Uno se defiende con hechos y argumentos lógicos. El sujeto puede controlarlo de alguna manera. Se puede superar con esfuerzos personales, presididos por la voluntad. Muchos miedos son fisiológicos, normales, frecuentes en la vida y que se van venciendo con el tiempo. Fobia. Temor desproporcionado e irracional. La defensa habitual es la huida, el no enfrentarse con el objeto o la situación fóbica, mecanismo de evitación y aplazamiento. El sujeto no puede controlarla, es superior a él, le rebasa. Para superarla es necesario un tratamiento psicológico, terapia de conducta. Las fobias son siempre patológicas. Algunas pueden vencerse al no tener el sujeto más remedio que enfrentarse a ellas, pero para superar la gran mayoría es necesaria una estrategia terapéutica. Es imposible hacer una lista completa, puesto que cualquier objeto, situación o persona pueden convertirse en fobígenos, dadas unas circunstancias determinadas. Hoy hablamos de las nuevas fobias que proliferan en la sociedad contemporánea y que, de alguna manera, antes eran auténticas piezas de museo o no existían. Así sucede con la fobia a ejercer la autoridad en una época en la que es cada vez más difícil. Autoridad, no autoritarismo, claro está. También la fobia a dar clase por parte del profesor, en los casos en que existan ambientes muy críticos para el profesorado o ante situaciones de tensión que no termina de superar. Hace apenas 60 años no existían las fobias a viajar en avión, hoy tan frecuentes. A la hora de diagnosticar y tener en cuenta el posible tratamiento, debemos distinguir dos momentos. 1. Definición de la conducta problemática. 2. Exploración de los determinantes de dicha conducta, naturaleza, gravedad, intensidad, frecuencia, duración y generalización, ante qué hechos se intensifica esa conducta problema, cuando se alivia o se reduce, influencias ambientales y subjetivas, cambios sugeridos, etc. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas encontrado valiosas lecciones para cuidar tanto tu mente como tu cuerpo. Recuerda que no hay salud física sin salud mental. Si este episodio te resonó, compártelo y ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Nos escuchamos en la próxima entrega de Secretos de Lili.